Profe, Sí, ¿será que yo ahorita puedo mostrar mi trabajo, o sea, el borrador que tengo? Es que necesito saber una cosita que puede ser muy obvio, pero pues, ¿qué tal que me esté equivocando o que ya tenga la información suficiente para decir que muy probablemente puede ser un síntoma? ujú. ¿Me entiendes? Sí, entiendo, entiendo. Sí, sí, claro, claro que de eso se trata, que podamos como todos revisar. La idea es que si aparece, digamos, el nombre del paciente real, pues yo voy a dejar de grabar, lo voy a pausar, como para que... Sí, yo ya pues lo tengo aquí abierto, pero pues yo ya puse los datos del paciente, yo los puse en blanco, o sea que no se ve nada de Ah, bien, bien, bien. Ah, él. bueno, listo, listo, listo. Em, vale, entonces hagamos una cosa. ¿Eso que me quieres mostrar ya es de la parte final o de esta parte que tenemos aquí que estamos hablando? Es esa parte que estamos aquí hablando. Os tengo todo, más o menos lo tengo todo desarrollado hasta instrumentos. La parte de análisis clínico, pues no lo he tocado porque no Ujú. hemos casi profundizado en ella. Sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para que ya todo, Ujú. para que ya podamos como detenernos ahí en el análisis. De hecho, vale, entonces voy a dejar de compartir y dale, comparte tú entonces y miramos. Listo. Ahí ya están viendo, ¿no? Sí, ujú, Bueno, entonces el motivo de consulta es mi novia me recomendó venir ya que ella estaba yendo al psicólogo. ujú, Además, estoy teniendo problemas en mi casa y me siento un poco mal. Quiero encontrar una solución al problema. ok. Bueno, el genograma, no he podido con ese programa. El genograma lo tengo aquí en un papel, pero Ajá. no lo he pasado. Estoy cacharreándole a la aplicación, Ujú. pero es un poquito Si complejo. quieres, si quieres de una vez, borra eso que dice redactar de forma clara y precisa. Borra, digamos, eso es como un interrogatorio para nosotros, más que Ajá. nada. Eh, aquí también es importante, en ese espacio antes del genograma, digamos que tú vas a poder escribir como el resumencito, por decirlo de alguna forma. Lo que tú consideras más importante o los aspectos más significativos de los puntos que tienes a lo largo de la historia de vida del paciente, ¿vale? Sí. Eso es lo que diría. Pero, pero, o sea, no monto el dibujo, sí. Sí, claro, es que digamos que vamos a tener, cuando dice resumen de historia de vida, vamos a hacer un párrafo donde ponemos los aspectos claves de todos los puntos que están más adelante. Entonces, por ejemplo, si tuvo algún antecedente heredofamiliar importante, lo vas a subrayar, o lo vas a subrayar no en el sentido literal, sino que va a ser subrayado porque va a aparecer de entrada dentro de ese párrafo que encontramos al principio. Es decir, que cuando decimos resumen de historia de vida, dos puntos, a continuación vamos a colocar lo que consideramos clave, clave dentro del proceso de desarrollo de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿O cuál es la sugerencia para hacerlo? Que de cada apartado del desarrollo podamos revisar qué consideramos fundamental o más importante de de este proceso. Si, por ejemplo, porque a veces nos pasa, no encontramos hallazgos negativos, es decir, no hay ninguna alteración, no hay problemáticas, etcétera, en el resumen de la historia de vida, vamos a colocar precisamente eso. Digamos, no se encuentran o no se encontraron eh, alteraciones dentro del desarrollo explorado. ¿Sí? Eso es como la idea central. Ok. Ahora, el genograma lo vas a colocar, pues mira, yo la verdad los genogramas los hago a la antigua, o sea, le coloco insertar y con insertar empiezo a hacer los dibujitos. O sea, pongo el círculo, pongo el cuadrado, pongo la línea cursiva y etcétera. ¿Mm?
Pues si hay un programa como tal, que fue el que compartimos en clase anterior, pues genial, genial, pero pues si es complejo de manejar, pues prefiero como sí, lo antiguo. Em, ¿Vale? Ok, listo. Bueno, antecedentes clínicos, Ajá, me comentó que asistió una vez al psicólogo, no tuvo ningún diagnóstico, fue, habló, pero no le gustó y no volvió. ya. Y ha tenido solo una operación de apendicitis, de resto no va al médico, para nada. Ujú, ujú. Desarrollo prenatal y nacimiento, a la madre la noticia. Entonces, colocamos el nombre del instrumento, colocamos el para qué de ese instrumento, colocamos una tabla de valores para que la persona pueda saber qué fue lo que obtuvo y qué significa según la tabla de valores que trae el instrumento, para que lo pueda, digamos, interpretar. Por lo tanto, aquí aparecerían un poco más como los elementos sin análisis, simplemente es lo que encontramos. Encontramos que, según la entrevista neuropsiquiátrica internacional, presenta esta categoría de diagnósticos en el DSM-4, pues vamos a actualizarlo al DSM-5 y colocamos cuál es el código correspondiente según el DSM-5. Todos los datos están colocados acá. Luego nos vamos al análisis clínico de los resultados cualitativos. Entonces, en los resultados cualitativos, si tenemos una situación como el motivo de consulta que presenta Luz, lo que Luz debería de colocar en su resultado cualitativo sería escribir estado de salud emocional y mental. Entonces, ella lo que va a empezar a presentar allí o a escribir allí es el análisis que hace por instrumento, ¿vale? Y luego entre instrumentos. Ejemplo, la depresión mayor que aparece en la entrevista neuropsiquiátrica internacional tiene otra evidencia en la figura humana, es decir, hay características gráficas en el dibujo que confirmen, que corroboren la depresión del paciente. Y esa es, digamos que la articulación en la que nos concentraríamos. Empezar entonces a interpretar un hallazgo y es si el motivo de consulta es problemas familiares, problemas en casa, entonces vamos a mirar si esos problemas familiares pueden ser una razón o una causa de la depresión que está presentando el paciente y si la depresión en el paciente puede estar causando los problemas familiares. Porque realmente, como lo estamos entendiendo, es una relación bidireccional entre el ambiente y el organismo. Es decir, yo desarrollo depresión como manera de adaptarme al entorno porque mis recursos no me dan o no me permiten, lo he intentado de otras maneras y no lo he logrado, me deprimo. Y la forma de responder del ambiente ante esa depresión muchas veces es que no saben cómo se maneja esa depresión, no se entiende, no se comprende y causa más depresión. Entonces se da como una rueda cíclica. Romper, digamos, ese patrón es parte, digamos, de las recomendaciones que nosotros vamos a realizar. Es decir, dentro de las recomendaciones a realizar, para poder nosotros realizar una recomendación es porque entendemos muy bien las causas o cómo se relacionan las situaciones entre sí. Algo que nos puede pasar es que al aplicar la figura humana, al aplicar MOCA y al aplicar la entrevista neuropsiquiátrica internacional, no encontremos eh, anormalidades. Es decir, tengamos un paciente que a nivel cognitivo se encuentra en buenas condiciones, normal según el instrumento MOCA, y a nivel de salud mental sin ningún tipo de patología al momento de la evaluación, porque nosotros no sabemos qué vaya a pasar después. Pero al momento de la evaluación no encontramos un hallazgo positivo, es decir, es un paciente sano. Y la figura humana también corrobora esa salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la escritura? Ah, bueno, en la escritura del estado de salud emocional y mental, pues nosotros vamos a hablar del estado de salud que tiene nuestro paciente según cada instrumento. Entonces, es un paciente sano acorde con la entrevista neuropsiquiátrica internacional porque no se encontraron hallazgos
en la entrevista. Punto. Ahora, además, en la figura humana no se encontraron hallazgos gráficos que sugieran la presencia de alguna alteración de salud mental. Entonces ahí lo que estaríamos haciendo es una corroboración de una idea. Entonces, si ustedes se fijan, lo primero que yo tengo que hacer para empezar a escribir es qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero decir. Y lo escribo y luego lo justifico, lo soporto en las evidencias que tengo en las pruebas. Y eso les va a llevar entonces a ustedes a que empiecen a encontrar nexos entre la prueba en sí misma, como puede ser en la figura humana, cómo se relaciona un gráfico o una característica gráfica con otra. Y uno dice, ah, claro, aquí se está relacionando lo que vengo diciendo. Entonces, vamos a tener párrafos de figura humana, tantos como necesitamos para soportar lo que estamos haciendo en el análisis. Aquí en el análisis clínico es muy importante que nosotros dejemos fluir nuestra comprensión sobre el sujeto. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros alcanzamos a comprender visto desde los ojos de los instrumentos aplicados? Entonces, desde la figura humana lo que podemos ver del sujeto es qué es lo que nos eh, consta, ¿vale? Que yo no tenga temor de ponerlo por escrito y soportarlo a partir de evidencias gráficas, o sea, evidencias que tengo en los instrumentos. En ese sentido, entonces, la recomendación cuando uno está, digamos, empezando y cuando lleva ya muchos años en esto, es la misma. Es ser organizado, es, en ese sentido, elegir qué es lo que quiero, de qué quiero hablar. Entonces, si el motivo de consulta está relacionado con la salud mental, pues vamos de entrada a hablar de salud mental. Y sí, yo ya he terminado de hablar de salud mental, yo ya podría entonces empezar a mirar si esta salud mental que encontré, en el estado en que la encontré, y ahí desarrollo todas mis ideas sobre lo que puedo decir sobre salud mental desde los instrumentos aplicados, desde la figura humana, desde la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Voy entonces ahorita a pasar a pensar si ese estado de salud mental puede estar afectando de alguna forma el funcionamiento cognitivo del paciente. Y si sí lo está afectando, entonces yo voy a empezar mi escrito por eso en particular. Es decir, que yo voy a hablar de forma explícita diciendo algo como el estado de salud mental previamente descrito afecta el funcionamiento cognitivo en los siguientes puntos. Y entonces yo ya voy a empezar a hablar de la atención, de la memoria, del lenguaje, ¿vale? Y la intencionalidad es que lo hagamos como un hilo conductor, como si estuviéramos realmente en una narrativa. Entonces, si yo identifiqué que está afectando la atención del paciente, pues voy a empezar por la atención. No tiene sentido que yo identifique que afecta la atención y arranco hablando de lectura, escritura y cálculo, que digamos, no tiene nada, no encontré que lo afecta. Yo voy a tratar de estamos compitiendo por la atención del otro, ¿no? Por el estímulo del otro. Por lo tanto, así como nosotros en YouTube o en Instagram o en donde estemos, empezamos un video, no nos gusta, lo cambiamos, empezamos una podcast, lo cambiamos, etcétera. Pues así mismo nuestros informes. Entonces, es básicamente como, ¿cómo hacemos para que apenas lean, quieran seguir leyendo? Pues tiene que ser supremamente claro y supremamente explícito. eh, ¿Sí afecta a la salud mental o no afecta a la salud mental? O sea, ¿cuál es mi opinión? ¿Está sano o está enfermo? Y si está enfermo, ¿qué tiene? Y una vez que digo que tiene, entonces en consecuencia sería preguntarse o contestar por qué lo tiene. Considero que lo tiene por estas y estas razones. Todo eso va a estar explícito aquí en los resultados cualitativos. También es importante que ustedes en la escritura, ustedes aprendan, por ejemplo, a que si van a desarrollar mucho mejor la idea en un apartado diferente, pues lleven a la persona a leer ese apartado. Supongamos,
Em, el estado de salud afecta el funcionamiento cognitivo y pueden colocar para un mejor desarrollo, ver el apartado de memoria o ver el apartado de lenguaje, que es ahí donde ustedes se despliegan en la comprensión de la afectación que hay entre la salud mental y el lenguaje propiamente. ¿Mm? Entonces, si ustedes creen que están repitiendo ideas, por ejemplo, que lo que están hablando de la memoria también lo van a hablar en la atención, que de alguna manera están relacionados, elijan dónde lo van a colocar y dónde se va a repetir, lo invitan a que vuelva a leer el apartado anterior. Por ejemplo, esto fue tratado con mayor detalle en atención o en memoria. O sea, acostumbrarse un poco como a no volver a decir lo mismo y si lo estamos diciendo, llevar a la persona que lo lea donde ustedes lo escribieron. ¿Por qué? Porque a veces las personas se saltan los párrafos y entonces dicen, llegué a este punto y me dicen que vaya a leer memoria. Bueno, voy a ir a leer memoria, ¿vale? Entonces, recomendaciones como para la escritura, es una escritura que tiene que ser, como veíamos ahorita con luz, si lo podemos hacer, ¿qué es lo que quiero decir? Punto. Quiero decir esto. Ok. ¿Cómo lo escribí? ¿Puedo escribirlo mejor? Sí. Ok, escríbelo mejor. No, no tengo mucho tiempo para escribirlo mejor. Ok, pero sigue continuando con la idea. Luego vuelve a revisar y mira si lo que estás escribiendo convence, no a ti, al lector. Vas a escribir como si estuvieras leyendo, como si fueras el lector. Entonces, como escribes para otros, pues te vas a preguntar un poco, bueno, si yo digo que tiene una baja autoestima, eh, ¿tiene que creerme porque soy la psicóloga o le estoy presentando algunas evidencias de por qué digo que tiene baja autoestima? Como para que, por ejemplo, esa baja autoestima podría estar soportada sobre la figura humana. ¿Hay evidencias en figura humana que sugieran un problema de autoestima? ¿Sí o no? Y si sí, pues entonces yo podría colocar, se observó baja autoestima, entre paréntesis, ver análisis de la figura humana. O eh, como lo tiene Luz, que tiene una combinación entre lo cuanti y lo quali, pues en última sería ver apartado figura humana. Y entonces ahí va a tener la combinación de los rasgos gráficos más la interpretación. Eh, pero finalmente, terminaríamos escribiendo esto, estado de salud. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos? ¿Cómo se encuentra nuestro paciente? Un estado de salud emocional y mental arrancaría principalmente por la prueba de oro. Es decir, si yo te voy a decir que tienes un problema de salud mental, yo no te podría decir que tienes un problema de salud mental porque utilicé el instrumento MoCA que evalúa cognición. No tendría sentido. Tampoco tendría sentido que yo te diga que tienes un problema de salud mental con la figura humana. ¿Por qué? Porque sabemos que la figura humana pues, no es una herramienta diagnóstica, es una herramienta proyectiva, mientras que la entrevista neuropsiquiátrica internacional sí lo es. Entonces, cuando yo vaya a colocar mi argumento, o sea, yo te digo, tienes esto por esto, ese sí, ese primer argumento debe ser el mejor argumento que tenga. Y luego acompaño los siguientes argumentos. Entonces, no tienes problemas cognitivos. ¿Por qué? Porque Moca dice que no los tienes. Pero además tienes una muy buena historia académica. Entonces, mi argumento mejor es Moca porque Moca fue diseñado para evaluar el funcionamiento cognitivo. Eh, que como evidencia de que hay un buen funcionamiento cognitivo, como corroboración de ese buen funcionamiento, la historia académica la soporta. Sería muy raro, ¿cierto? Que tuviéramos repetición de años, problemas académicos y un boca perfecto. Uno diría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sería que era un muy mal colegio, un colegio esos que aburren significativamente al estudiante y que no lo incita, digamos, a dar de sí, porque sus funciones cognitivas están perfectas, ¿vale? Entonces es el deseo, la motivación por aprender la que está en juego ahí, la que nos está dando pistas ahí.
Voy a ponerles un ejemplo de la clase de ayer, porque como pues cada grupo es diferente. En el grupo de ayer, una estudiante decía que su paciente tenía miopía y que la miopía ya había leído que se asociaba con problemas de memoria eh, visual, ¿cierto? O sea, tiene lógica que si yo veo, no veo muy bien, que tengo problemas visuales, pues mi recuerdo visual también esté débil, ¿cierto? El problema era que en Moca, ustedes saben que en la tarea de Moca, las tareas de memoria visual serían más como las tareas del cubo, las del reloj, las de, las de seriación alfanumérica, pero principalmente la mejor tarea de memoria visual que tenemos en Moca es la del reloj, porque finalmente la del cubo tenemos un modelo de copia que nos ayuda como a seguir la pista. El problema es cuando yo digo que hay problemas de memoria audioverbal, como dígitos en regresión, por ejemplo, o dígitos en progresión, donde manipulamos estímulos, ¿cierto? Y entonces que yo diga que por problemas de memoria visual, yo tenga problemas audioverbales, de memoria audioverbal. Entendemos entonces que tenemos dos modalidades diferentes. Una, lo que escuchamos y otra, lo que vemos. En ese sentido, ¿cuál es la relación que existe entre decir que si tengo miopía y tengo entonces un problema de memoria visual, por eso tengo problemas de memoria audioverbal, porque me fue mal en las tareas de memoria audioverbal? Y pondríamos el ejemplo entonces siguiente. Si yo me fracturo la mano, todas las tareas donde participa mi mano derecha, todas las tareas donde participe mi mano derecha, voy a ver la dificultad, ¿cierto? Eso significa entonces que si yo estoy haciendo una tarea de decir pares de palabras, repetirlas, o de decir, eh, repetir números, por ejemplo, en una secuencia uno 2 3 y repetir uno 2 3 y cosas así, yo tengo mi mano fracturada, pero yo no me voy a dar cuenta que tengo mi mano fracturada porque no la estoy utilizando. La tarea que me pusieron a hacer, pues no está sucediendo, no está requiriendo de la mano derecha. Solo voy a darme cuenta que tengo un problema en aquellas tareas que exijan la participación de esa mano, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo nos damos cuenta que las funciones están débiles o que hay una relación entre memoria audioverbal y memoria visual? Si la tarea que estamos evaluando, todas las señales que nos está indicando son problemáticas relacionadas a errores en la necesidad de utilizar memoria audioverbal. Es decir, que en tareas de repite de la secuencia inversa, como yo te lo digo, me equivoco. En la tarea de repetir la serie de palabras, me equivoco. Todas tienen en común que está fallando la memoria audioverbal. Por lo tanto, si tengo miopía, eh, no sería esa, digamos que la principal razón por la cual yo estoy teniendo problemas de memoria audioverbal, porque no tiene una relación directa. Sí tendría razón si tuviéramos errores en tareas de memoria visual. Si los errores se presentaran en memoria visual, diríamos, claro, la miopía es una causa de, ¿cierto? Bueno, yo no sé si me entendieron eso que acabo de decir. O si tiene mucho negro, verde, amarillo, rojo. Profe, yo sí entendí. Es más, incluso pues tengo la duda, pero yo me oriento más hacia otro punto. Mi paciente, pues ella presenta, básicamente todo gira en el estado del ánimo, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Ella, por ejemplo, en el reloj, ella no lo pudo hacer bien. Pero yo lo desencadené pues por su historia de vida como tal, que básicamente pues presión en el trabajo, que también la subestiman, que la tratan mal, bueno, entre otros factores que también hizo a ella o sea, yo los vinculé con el estado como tal del reloj, pero yo no lo, aunque ella también tiene miopía, pero yo no lo vi como por esa parte, porque es que es solamente una tarea, las demás las desarrolló bien. Ajá.
Pues por ese lado yo también en algún momento lo consideré, pero yo la verdad lo descarté por eso. O sea, si fueran en las tres áreas, pues hasta de pronto, pero fue en una sola. Entonces, más bien lo uní como historia de vida que ella me estaba como contando. Ujú. Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, nosotros cuando hacemos análisis de la sintomatología, lo hacemos a través de ponerle tareas a la persona para que realice y ver si aparece un síntoma, una señal, un indicador. Y entonces, como tú dices, con que se equivoque una sola vez será señal ya de debilidad de la memoria en general, o se debió de pronto a otra situación, de pronto en ese momento estuvo poco atenta, etcétera, ¿no? Entonces nosotros desplegamos la mente para poder entenderla a esa mente. Entonces desplegamos el lenguaje, desplegamos la memoria, desplegamos, por ejemplo, las emociones. O sea, le preguntamos en los últimos 6 meses o en el último año, ¿vale? Y tratamos entonces de hacer ese tipo de preguntas para poder, como si estuviéramos pescando, lanzando un anzuelo y tratando de decir, ¿será que está presente o ausente esta señal, este indicador? Porque este indicador se ha presentado en personas que tienen depresión o este indicador se ha presentado en personas con un alto riesgo de suicidio. Y en ese sentido, entonces, nuestra labor es un poco de verificar cuáles son nuestros indicadores, o sea, a qué dio sí, en términos de MOCA, de figura humana y de entrevista neuropsiquiátrica internacional. Y con esos señales, decir cuál es la causa primaria, es decir, qué es lo que reúne o explica la mayor cantidad de señales. Ah, ok, la gran cantidad de señales pertenecen a la depresión mayor. Ok, no, 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 es a un problema de atención, ¿vale? Y, o lo que tú dices, estrés laboral, ansiedad, que sería de pronto algo pues ligado allí. Em, entonces, nuestra labor es un poco como coger todos estos elementos y pensar sobre la base de, por eso aquí les estoy colocando ya la impresión diagnóstica, porque es coger el DSM-5 y decir, bueno, según lo que yo encuentro en mi paciente, ¿qué es lo que está presentando el paciente? ¿Vale? ¿Qué es lo que ayuda como a reunir mejor el conjunto de elementos que encontré aquí en los hallazgos cuantitativos y cualitativos y que explica el motivo de consulta? Entonces uno diría, claro, encuentro la categoría que lo reúne y ahora entonces lo que voy a hacer a continuación es, en función de esa categoría que lo reúne, pues me voy a centrar a leer un poco para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de una depresión mayor. Pues voy a leer la última, los más actual que haya posible sobre depresión mayor y con esa depresión mayor, que es lo que he entendido, entonces puedo hacer unas conclusiones y recomendaciones y puedo justificar teóricamente. Entonces, si por ejemplo, si yo encuentro un artículo que me sugiere que eh, digamos, el control de esfínteres tardío, más problemas de sueño, más problemas, digamos, en casa y un buen desempeño académico son característicos de la depresión mayor, pues digamos que es una justificación más o una evidencia más de que en personas con características como las que tiene nuestro paciente y que otros estudios también han señalado, se presenta la depresión mayor. Entonces, aquí el asunto de la justificación teórica es que si yo, por ejemplo, creo, les pongo un ejemplo de mi posgrado. Eh, si yo, por ejemplo, desconozco la historia de vida del paciente porque fue un paciente que es adoptado, o sea, está en el sistema de protección familiar, retirado por vulneración, hago la valoración, encuentro
una alteración del desarrollo generalizada. Entonces, los artículos de investigación lo que me sugieren es que una privación cultural o una privación afectiva, es decir, poca riqueza afectiva, poca riqueza cultural, se asocian con alteraciones en el desarrollo. Entonces, yo podría suponer, aun cuando desconozco la historia del paciente y su desarrollo, que este es un paciente que ha sido o que ha tenido una historia de pobreza afectiva y pobreza cultural, justificado en el artículo y justificado en el hecho de que fue retirado de su familia por vulneración de derechos. Entonces uno supone que hay, a partir de la justificación teórica, una relación que es similar a decir neopía o sonambulismo con, o si yo te recomiendo que tomes agua 3 veces al día, mmm, para mejorarte de la depresión, pues esa recomendación debe ir soportada a nivel teórico. O sea, debe haber un artículo que diga que tomar 3 vasos de agua al día mejora la depresión. De lo contrario, pues no es una recomendación basada en la evidencia. Entonces, las conclusiones y recomendaciones que tenemos aquí deberían estar soportadas a partir de aquello que me consta, ¿vale? Son como las ideas clave o aquello que yo no temo eh, poner por escrito. Entonces, mi conclusión es que mi paciente tiene depresión mayor actual y que la tiene como consecuencia de un problema familiar, ¿vale? Y que además de eso, pues hay una necesidad de atención familiar, o sea, se sugiere una intervención por psicología familiar o psicología de familia, ¿sí? ¿Y para qué la estoy remitiendo allá? O sea, siempre es acostumbrarnos un poco a, si enviamos a alguien a un lugar, ¿qué es lo que pedimos que se realice? Lo enviamos a trabajo con psicóloga familiar para trabajar qué específicamente. Entonces, si la figura humana me da algunos insumos para yo precisar mejor qué es lo que quiero que se trabaje a nivel familiar, pues yo lo voy a poner allí en la recomendación. Por lo tanto, las conclusiones y las recomendaciones casi que están redactadas de una forma lógica. Algo así como, si la conclusión es que tiene depresión mayor, entonces la recomendación debe estar en consecuencia con la conclusión que acabo de señalar. Si yo como conclusión digo que es necesario una intervención a nivel familiar para mejorar la relación madre-hijo, por poner un ejemplo, la recomendación debería estar en consecuencia con esa conclusión. Entonces, casi que si ustedes lo notan, no es como que cada caso es un mundo aparte, ¿no? Es decir, no tenemos una pauta general que vamos a seguir. Por ejemplo, estos elementos que estoy mostrándoles aquí, la presentación y conducta, son puntos que ustedes van a incluir necesariamente dentro de sus informes, como, bueno, cómo encontraron su paciente, colaboró o no colaboró, iba vestido acorde con su edad cronológica o no, limpio, etcétera. Y luego de eso, entonces ya empezamos a decir, bueno, de este apartado de atención y concentración del test de Moca que tengo, ¿qué puedo yo afirmar sobre la atención y la concentración? ¿Sí? Ahora, como decía Luz, si mi paciente realmente no tiene muchas alteraciones cognitivas, pues entonces yo podría como centrar todo mi informe sobre lo que es más importante. Y entonces voy a cerrar la idea diciendo que no se encontró una afectación sobre la cognición, que los procesos de atención, memoria, lenguaje, lectura, escritura, praxias, noxias, funciones ejecutivas, cálculo, se encontraron
en parámetros normales acorde con MOCA y su historia académica. Bien, punto. Y ahora yo ya puedo concentrarme, ahora sí, en términos de desarrollar, o sea, con eso cerraría, digamos, como el informe. Para todo lo anterior, concentrarse sobre el estado de salud emocional y mental. Entonces, ¿cómo estaría esto? Se borraría, obviamente, esta información que tenemos aquí. Bueno, y colocan finalmente su nombre y su firma. Esperen un momento. Bueno. Entonces, justificación teórica va en esa línea. La idea es que sea lo más reciente posible. O sea, no tiene sentido que nosotros utilicemos, no sé, un texto de 1990 para, para dar una conclusión sobre la depresión o sobre una recomendación sobre la depresión, dado que pues hay cerca de 20 años entre ese texto que estamos utilizando y la recomendación que estamos haciendo. Entonces, seguramente esa recomendación puede ya no ser válida. Bien. Listo. Entonces, hasta acá lo importante es cuáles son las evidencias que tenemos desde cada uno de nuestros instrumentos. Por eso las evidencias aparecen y la recomendación es que se haga de esa manera porque es mucho más, creo, sencillo de hacer. Pero no todos funcionamos igual, ¿no? O sea, no importa, digamos, Luz, digamos que lo pudo hacer así y está bien, pero muchas veces facilita mucho presentar por aparte, ver como la evidencia, que es el dato cuantitativo que tengo, las evidencias gráficas que tengo, los comentarios que tengo a esas evidencias gráficas, y luego ya me voy a poder sentar entonces a decir, bueno, con esos datos, ¿qué puedo decir? Eh, Hay otros que funcionamos pues distinto, que podemos combinar y presentar al mismo tiempo, está bien. El asunto es que entendamos lo que estamos haciendo, que leamos nuestro informe, si hay algo que sobra, lo quitemos, ¿vale? Eh, si ustedes notan, el informe de Luz estaba como en unas 2 páginas más o menos. O sea, estaba muy sucinto, le faltaba pues toda esta parte del análisis y tal, por lo que apenas lo estamos como explicando. No sé si tienen preguntas. Acostumbrarnos también a colocar el APA. APA al final, la justificación teórica, todos los elementos que hayamos utilizado para la justificación y la referencia. Tienes, no es copiar y pegar, o sea, no se trata aquí de la justificación teórica de copiar un artículo y pegarlo, o copiar un resumen y pegarlo, sino que realmente tomemos lo que leímos y lo utilicemos en la justificación teórica, escribiéndola a nosotros. ¿Listo? Bueno, yo voy a, pues apenas se termine de cargar, lo subo y se los comparto entonces.